Mis queridos hermanos de Puntos de Luz, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a otra emisión más de este programa en el cual estamos trabajando el estudio sistematizado de la doctrina espírita. Hoy iniciamos nuestro programa número 5, su programa quinto, con un tema supremamente interesante, como ustedes ya lo han podido ver seguramente en la anotación correspondiente. Queremos entonces, para iniciar, darle la palabra a nuestro invitado de hoy, don Jorge Gómez, quien será el encargado de hacer la presentación del tema de hoy. Bienvenido, Jorge, y entonces te invito a que nos ayudes con la elevación del pensamiento inicial. Muy buenas noches, Buenas hermanos. noches, Buenas noches a todos nuestros hermanos, a todos nuestros radioescuchas también. Les damos la más cordial bienvenida y vamos a ponernos primeramente en las manos de Dios, en las manos de nuestro Señor, para que todo en esta noche nos salga bien y encomendarnos para darle gracias a Él por todas las bondades. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día que nos has dado, por la oportunidad que nos diste de poder contemplar las maravillas de la naturaleza, todo lo que tú tienes destinado para nosotros, Señor, para que nosotros lo podamos dar el mejor de los usos. Gracias por todas tus bendiciones, porque sabemos que nunca nos desamparas y siempre estás con nosotros. Gracias por el trabajo, gracias por todas las personas con las que tenemos relación para desarrollarnos, para prestar ese servicio para el cual todos hemos sido llamados a este mundo. Gracias por ello te damos, Señor, bendito seas por ello, porque sabemos que siempre estás con nosotros y permites que la espiritualidad, todos nuestros guías, estén con nosotros para guiarnos, para inspirarnos buenos pensamientos, a poder llevar a cabo todas nuestras actividades. En esta noche, Señor, ponemos en tus manos también el programa para hoy, para que podamos desenvolvernos de la mejor manera posible. Sabemos que hay hermandad encarnada y desencarnada que siempre están atentos a este programa y para lo cual, Señor, esperamos dar la mejor guía junto con todos nuestros guías espirituales y tu venia, Señor. Muchas gracias por ello. Así sea. Muy bien, que así sea, y entonces, sin más preámbulos, pues el tema que hoy nos acoge, mucha atención porque es un tema supremamente importante. Vamos a hablar de fluidos y periespíritu. Y vamos a mirar entonces la primera unidad que habla sobre la calidad y el sentido de los fluidos que tenemos que trabajar. Es un tema muy interesante que Jorge nos tiene preparados. Y entonces, sin más preámbulos, y tienes la palabra. Gracias, hermano. Bueno, pues hermanos, como platicábamos al inicio, hoy vamos a dar inicio a nuestro estudio sistematizado de la doctrina espírita. Hoy vamos a tener el programa número 5. Y en el programa número 5 está contemplado el aspecto científico. Iniciaremos el día de hoy con nuestra unidad número 1, fluidos y periespíritu. La subunidad número 1, naturaleza y calidad de los fluidos. Iniciaremos dando una breve reseña de lo que nos comenta el libro de los espíritus acerca de los fluidos, en donde nos amplía un poco más tanto los fluidos como sus propiedades, sus orígenes, para nuestro entendimiento, en el cual nos explica que la materia no es solo el elemento palpable, pues hay en ella el fluido universal, que desempeña el rol de intermediario entre el plano espiritual y el propiamente material. El fluido cósmico universal, que es la materia elemental primitiva, sus modificaciones y transformaciones, constituyen entonces la gran variedad de los cuerpos de la naturaleza.
Haciendo un breve resumen de lo que acabamos de hablar, hermanos, podríamos resumir entonces que la materia, para que nosotros la podamos comprender, debería de ser algo y nosotros solo vamos a ver el intermediario que es el material del plano espiritual. En sí, el elemento universal, original, es tan difícil de describir que nosotros tan siquiera no lo podríamos describir, no lo podríamos entender. Pero para nuestro entendimiento, pues esta sería la explicación que nos da el libro de los espíritus. Entrando en materia, en cuanto al principio elemental del universo, posee dos estados diferenciados. El de eterización o imponderabilidad, que es el estado primitivo, intangible o poco definido. A su vez no se puede medir ni ponderar. Y he ahí el por qué la eterización e imponderabilidad. En nuestro medio ambiente no existe cómo nosotros pudiéramos medir tan siquiera. Regularmente el ser humano, por su propia naturaleza, necesita tener algo tangible y lo que necesita es ver tallas, medidas, pesos, colores, dimensiones. Pero en realidad el elemento universal, el fluido, no necesita tener eso para nuestro entendimiento. Hoy por hoy Dios nos ha dado el entendimiento para que lo podamos percibir, mas no lo podamos medir, no lo podamos ver. En este sentido es un tanto complejo el que podamos nosotros entender una definición de este elemento universal, de este principio del fluido espiritual. Porque como no lo vemos, y eso es lo que el ser humano necesita por naturaleza, ver algo. Ya lo hemos visto anteriormente, que nosotros no lo vemos, no lo creemos, y no lo palpamos, no lo damos por certero. Sin embargo, el estado en el que nosotros nos encontramos en este mundo de expiación, pues esa es parte de las limitantes que nosotros vamos a encontrar. El otro estado, el fluido universal, la materialización o ponderabilidad, es el estado aplicable para cada uno de los mundos en los cuales deberá hacer efecto, transformando la energía en materia. Debería entonces esto explicarnos lo que acabamos de dialogar. Entonces, para nuestro mundo, parte del fluido universal debe condensarse en materia, debe condensarse en una roca, debe condensarse en un ser vivo que pudiera ser una planta, un animal, un ser humano. De esa manera, el fluido universal se condensa de acuerdo a las características y a las propiedades del mundo puramente donde va a tener efecto. Hablando del caso propio, pues del planeta Tierra, para que nosotros ya podamos empezar el proceso de evolución que es en el que nos encontramos, gracias al poder de Dios y a las oportunidades que Él nos da para poder progresar y escalar en este progreso espiritual. El punto de partida del fluido universal es el grado de pureza. Como lo platicábamos anteriormente, difícil de concebir para nosotros. Y la materia tangible, el extremo opuesto de la transformación. Entre ambos extremos existe una infinita cantidad de transformaciones, entonces. Los fluidos más cercanos a la materialidad se pueden denominar menos y cercanos a la atmósfera espiritual terrestre. En este caso, entonces, vemos que para nuestro entender, para nuestro uso más que todo, pues cada uno de los elementos que nosotros vemos, estamos constituidos por átomos, por células, debemos de acoplarlo
al mundo en el que va a ejercer su función, para el uso nuestro. Así pudiera determinarse para otros mundos también, para las propiedades que tengan otros mundos. Podríamos entrar aquí en un ejemplo claro, la ciencia del hombre. ¿Qué es lo que anda buscando en el universo? Anda buscando elementos propios de cada planeta para que nosotros, una especie ajena a ese mundo, pueda vivir. Anda buscando agua en Marte. La pregunta sería, ¿el agua es necesaria en Marte? Andan buscando oxígeno en Júpiter. Andan buscando elementos propios del planeta Tierra en otros mundos donde no son necesarios. Seguramente ahí deberán ser necesarias otras propiedades, otras características, pero no las nuestras. Las nuestras son únicas. Nuestro proceso evolutivo necesita estas propiedades y por ello es que estamos aquí hoy. En ese medio, ese ambiente es también posible encontrar diversos grados de pureza. Espíritus encarnados o desencarnados de la Tierra extraen del medio los elementos necesarios para su existencia. Esos fluidos sutiles e impalpables para los seres humanos son de naturaleza grosera en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. ¿A qué nos referimos con todo lo que acabamos de discutir? Y un ejemplo claro de esto es la misma evolución de las especies. Cada especie, hablando de la raza, de la rama tal vez científica, cada uno de los animales, cada una de las plantas han tenido que adaptarse a medios ambientes distintos. En este caso, para nosotros, para los seres humanos, también el ser humano ha necesitado ambientarse a sus propias necesidades. He aquí el porqué, lo que acabamos de decir, que se extrae del medio los elementos necesarios para su existencia. Al grado incluso de que el hombre, en determinado momento, pues no sabía de la existencia o desconocía de algunos organismos o de algunas plantas, por ejemplo, que también podían servir de alimento. Acoplándolo un poquito a nuestra realidad, podríamos poner, por ejemplo, las papas cuando se dieron en Sudamérica, que no eran conocidas en Europa, o el maíz en esta parte del continente latinoamericano, que no se conocía tampoco en Europa ni en otros continentes como el asiático. Entonces de ahí viene lo que acabamos de platicar. El ser encarnado y el desencarnado va a contribuir tomando parte de ese fluido universal para su subsistencia, para su progreso, para su adelantamiento. Lo mismo sucede en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias propias de constitución de las condiciones de vida de cada uno. Cuando menos materializada sea la vida en un planeta, menos afinidad con la materia tendrán los fluidos espirituales. Está muy relacionado con lo que acabamos de platicar. En cada uno de los mundos habrá necesidades distintas del medio ambiente. Aquí en este planeta Tierra, nosotros necesitamos de una gravedad tan alta como 9.8 metros sobre segundo cuadrado de su aceleración. En otros planetas, la gravedad es más densa o menos densa, según sean las propiedades. Hablando de cosas tan sencillas, que la gravedad pues que nos afecta a todos por igual. Pero así será para todos los demás, nuestros alimentos, así serán los árboles, así serán los medios ambientes, así será incluso la imagen que tenemos nos podría servir de ejemplo. Hay que legislar contra el medio ambiente porque nosotros mismos
estamos acabando con nuestros recursos naturales. Entonces cada quien debe de acoplarse a las necesidades que cada quien tiene. Hablando puramente del planeta en el que vivimos, que es el planeta Tierra. La expresión de los fluidos espirituales no es del todo precisa, como platicábamos, debido a lo que nosotros necesitamos entender en nuestro lenguaje, ya que en definitiva siempre se trata de materia más o menos depurada. Nos dice la Génesis, nada es verdaderamente espiritual fuera del alma o del principio inteligente. Se le llama así por su afinidad con los espíritus. Puede decirse que es la materia del mundo espiritual. Por eso se le llama fluidos espirituales. Es lo más parecido que nosotros podamos comprender a un concepto tan indescriptible, tan difícil de comprender para nuestro lenguaje, para nuestro entendimiento, para nuestro adelantamiento. Ponemos de ejemplo el fluido que se puede agregar energizando el agua. Todos sabemos muy bien que esto es posible, es factible y es muy benéfico para nosotros, para nuestros organismos también. Y estamos seguros de que hace 10, 15, 20 años, muchos de nosotros desconocíamos de... Hay cosas que las vamos a ir conociendo de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que nosotros tengamos que conocer en su debido momento. Recordamos que incluso el hecho de estar aquí esta noche forma parte de las necesidades que nosotros mismos tenemos de aprendizaje, de conocimiento, de entendimiento y explicación de muchos conceptos que hemos dejado como pendientes. ¿Quién conoce la constitución íntima de la materia tangible? Nos dice la Génesis en el estudio para esta noche. Tal vez solo es tangible para nuestros sentidos. Ya hemos platicado de que nuestros sentidos son tan burdos que necesitan sentir, tocar, palpar las cosas. Tiene por elemento primitivo al fluido cósmico etéreo, la materialización, el cual al degradarse, posiblemente, puede volverse al estado de eterización. Un ejemplo que nos pone el estudio para esta noche también es como el diamante, que es más duro, el más duro de los cuerpos. Puede volatilizarse en estado de gas impalpable. La solidificación de la materia es apenas un estado transitorio del fluido universal. Yéndonos un poquito para atrás de lo que acabamos de ver, ¿qué significa todo esto que acabamos de hablar? Bueno, significa que todo lo que nos rodea es parte del fluido universal. El aire es fluido universal. Todo lo que nos rodea, nuestras vestimentas, nuestro vestido, nuestra alimentación, nosotros mismos, todo es fluido universal, condensado, con distintas características para usos distintos. Dentro de la sabiduría del Creador, sabemos que Él nos da la oportunidad. Necesitamos un cuerpo tan grosero como el que tenemos, una envoltura tan grosera, para que podamos tener el progreso que todos hemos pedido en determinado momento. Los fluidos espirituales son uno de los estados del fluido cósmico universal y específicamente son los que constituyen la atmósfera y que actúan en los seres espirituales, como ya hemos platicado. Y estamos hablando no solo de la atmósfera terrestre, estamos hablando de la atmósfera a todo el medio que nos rodea, incluso saliendo de la estratosfera hacia el inmenso universo. Constituyen el medio de donde extraen los elementos sobre los cuales operan. Los fluidos espirituales también forman el ámbito en el que ocurren los fenómenos especiales, perceptibles a la vista en determinado momento, o al oído del espíritu en otro momento, pero que escapan a los sentidos carnales impresionables, solo para la materia tangible. ¿A qué se refiere este fragmento que acabamos de leer?
es que todo lo que nos rodea, seguramente nosotros no lo podemos percibir por nuestra envoltura, pero nuestros hermanos desencarnados pues sí lo pueden percibir. Y nosotros incluso en el momento de que dormimos, debido al sueño, debido al descanso reparador de nuestra materia, y que nuestro espíritu regresa nuevamente al medio ambiente natural de él, pues sí es nuevamente percibido algunos sentidos, como el oído, como la vista, tal y como lo acabamos de platicar. Los fluidos espirituales forman también esa luz peculiar del mundo espiritual, diferente a la luz común por su causa y sus efectos. Y son por último el vehículo del pensamiento como el aire lo es del sentido. ¿Qué es esto de que es un vehículo como el vehículo del pensamiento? Pues sí, los fluidos espirituales, los fluidos universales, como le podríamos llamar para nuestro entender, es a través de todo lo que va a tener acción que afecte o deje de afectarnos. Es por eso bien importante también cómo vamos a utilizar nosotros esos fluidos que afecten a nuestro prójimo, afecten a las personas con las que tenemos relación en el día a día, o afecten incluso las cosas que nosotros tenemos en nuestra casa. Los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales con la ayuda del pensamiento y la voluntad. El pensamiento y la voluntad son para los espíritus lo que la mano es para el hombre, es decir, son sus herramientas. Mediante el pensamiento se imprimen a los fluidos tal o cual dirección. Los unen, combinan o dispersan, forman conjuntos con determinada apariencia, forma o color incluso. Cambian las propiedades de los mismos, como el químico, las de un gas o de otros cuerpos, cambiándolos de acuerdo a ciertas leyes. ¿Qué significa todo esto? Desde que todos los elementos espirituales, incluyendo nosotros, podemos aportar o podemos darles alguna característica especial a esos fluidos. Poníamos anteriormente el ejemplo del agua fluidificada, del agua magnetizada. A través de seres cuya misión es la de ser medio, pues se puede magnetizar el agua, como lo vimos. En el caso más sencillo para nuestra comprensión. Eso significa, como platicábamos anteriormente, debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, expresamos, que sería el último de los casos, pero en el primordial de nuestro pensamiento. A veces esas transformaciones son el resultado de una intención y a menudo producto de un pensamiento inconsciente. Y nos pone en la Génesis un ejemplo que nosotros lo podemos utilizar para nuestra comprensión de este estudio. Un espíritu se presenta a la vista de un encarnado dotado de vista psíquica, bajo la apariencia que tenía en la época en que éste fue conocido, aun cuando hubiese encarnado muchas veces desde entonces. Se presenta con un traje y otros signos exteriores, enfermedades, cicatrices, miembros amputados que poseía en determinado momento. Un decapitado se presentaría sin cabeza, con el único objetivo de que sea reconocido, no con el objetivo de que fuera motivo de impresiones para el ser humano. No es que haya conservado tal apariencia, puesto que como espíritu no es cojo, ni manco, ni tuerto. Nos explica la Génesis. Esta es parte de la aportación que tiene el ser espiritual a través del medio ambiente que lo rodea, de estos fluidos espirituales, de estos fluidos universales, para que pueda ser reconocido muchas veces por nosotros. Hemos escuchado seguramente en determinado momento
aquellas reuniones en las que se siente un aroma especial, un aroma a flores, a rosas, que muchas veces no tenemos ni siquiera una explicación. Es parte de la aportación que se tiene por parte de toda la espiritualidad que nos rodea. Todos sabemos muy bien que no estamos solos y que al contrario, como platicábamos al inicio de esta noche, hay mucha espiritualidad con nosotros también, todo el tiempo apoyándonos y muy cerca de nosotros en especial, dependiendo de cuáles son nuestras tendencias, nuestros pensamientos. Recordemos que todo eso nos atrae hacia estos seres desencarnados también. Y como platicamos que pueden aportar en determinado momento apariencias para que nosotros los podamos reconocer. Un ejemplo de esto podría ser también incluso los sueños. Hay momentos en los que nosotros soñamos a algunas personas, a algunos seres queridos, y efectivamente, como lo decía la Génesis, los vamos a encontrar vestidos de una o tal manera. Por su pensamiento, al regresar a la época en que era este ser desencarnado, hace que su espíritu tome instantáneamente una figura X, que abandona una vez que su pensamiento ya no se inmoviliza en aquella idea. Entonces, si una vez fue negro y otra blanco, se presentará con la apariencia que corresponde a la educación, pensando en esa vida suya que se recuerda. El pensamiento del espíritu crea fluídicamente los objetos que utilizaba habitualmente. Un ejemplo que nos pone en estudio para esta noche: un avaro manipulará oro, un militar mostrará sus armas, un uniforme, un fumador su pipa. Esto dentro de los ejemplos más comúnmente vistos muchas veces por nosotros, para que sea fácil de entender. Hemos visto, por ejemplo, casos en los que hermanos que han desencarnado, pues efectivamente se han quedado en un estado muy materializado, muy apegado a la materia. Y estos son los ejemplos que nos pone el estudio para esta noche. Todo eso forma parte del pensamiento que está recreando muchas veces este ser desencarnado. Estas representaciones fluídicas son tan reales para el espíritu, el ser fluídico mismo, como los objetos materiales lo son para el hombre. Pero como son creaciones del pensamiento, su existencia es tan efímera como lo es el de un determinado pensamiento. Como platicamos muchas veces, va a ser aportaciones que se hacen para recrear determinados momentos. En este momento me viene a la memoria que una vez estaba escuchando un audiolibro, que bajamos de la Confederación Espírita Brasileña, y contaba el relato de un hermano desencarnado, ya hacía mucho tiempo, que él recreaba en su mente la casa donde él había vivido. Incluso esa casa, en el momento, ya no existía. Pero este hermano recreó el ambiente en el que él convivía. Él era un granjero y recuerdo que decía el libro que recreó su casa, recreaba sus quehaceres. En su casa él tenía un espacio de terreno donde él cultivaba algunas hortalizas, y parte de la incomodidad de él era que había un intruso en su granja. Cuando, gracias a la ayuda de los hermanos desencarnados, para que él pudiera progresar, se le hizo ver que todo lo que él consideraba que era su medio todavía ya no existía, que su casa ya no estaba, que esta parte del terreno ya no existía y que había un vecindario en esa área. Entonces vemos cuán importante y cuán fuerte es el pensamiento con todas las aportaciones que puede hacer para nosotros. Los fluidos transmiten el pensamiento, como platicábamos, como el aire lo hace con los sonidos. Se puede decir que hay en esos casos fluidos, ondas y rayos de pensamientos que se entrecruzan sin confundirse, como hay en el aire ondas y rayos sonoros.
Cuando el pensamiento crea imágenes fluídicas, estas se reflejan en la envoltura periespiritual, como en un espejo. Allí toman cuerpo y se podría decir que son fotografiados en determinado momento para recrear escenarios distintos. Si un hombre, por ejemplo, piensa en matar a otro, por más impasible que parezca su cuerpo material, su pensamiento pone en acción al fluido, al cuerpo fluídico, el cual reproduce todos los matices. Ejecuta fluídicamente el acto que tiene el propósito de realizar. El pensamiento crea la imagen de la víctima. La escena entera aparece como un cuadro tal cual está allá en el espíritu. Eso va muy relacionado con lo que platicábamos anteriormente. Nuestro pensamiento puede ser tan fuerte que muchas veces nosotros mismos lo desconocemos. Puede llegar a afectar un buen sentimiento que yo tenga hacia alguien, hacia algo, como un mal sentimiento también. Es por eso mismo que nosotros como espíritas tenemos bastante más responsabilidad con el manejo de nuestros pensamientos, con el control de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que todos nosotros somos muy susceptibles a que todo ese tipo de pensamientos los podamos nosotros recrear. Y hermanos espirituales desencarnados, pues también se pueden sentir atraídos por ese mismo sentimiento que nosotros tengamos. Como platicábamos, somos nosotros más responsables todavía, porque ya tenemos el conocimiento hoy de la fuerza, de la intensidad que puede representar para nosotros un pensamiento. Vemos que los movimientos más secretos del alma repercuten en la envoltura fluídica entonces. Así es como un alma puede leer en otra, al igual que en un libro, y ver lo que no es perceptible por medio de los ojos corporales. Vamos a ver ahora parte de las cualidades de los fluidos, y nos dice la Génesis en este estudio. La acción de los espíritus sobre los fluidos espirituales produce consecuencias de importancia directa y capital en los encarnados, siendo que esos fluidos son el vehículo del pensamiento y que éste puede modificar sus propiedades, es evidente que deben encontrarse impregnados de las cualidades buenas o malas del pensamiento que los ponen en vibración, modificados por la pureza o impureza de los sentimientos. Como platicábamos entonces, tenemos que ser cuidadosos en este sentido con nuestros pensamientos, porque esos pensamientos pueden llegar a afectar a alguien o afectarnos a nosotros mismos en determinado momento. Sí, pero podríamos decir un día, no, lo que sucede es que el acto no se consumó, sí, pero el pensamiento sí nos afectó a nosotros y afectó a alguien más. Como platicábamos anteriormente, somos nosotros como espíritas hoy más responsables de eso porque no lo desconocemos, porque sabemos muy bien cuánto puede llegar a afectar un buen sentimiento o un sentimiento no tan sano. Los malos pensamientos corrompen a los fluidos espirituales, como los agentes de descomposición corrompen el aire respirable. Los fluidos que rodean o proyectan los malos espíritus son viciados, mientras que aquellos que irradian los buenos espíritus son tan puros como corresponde al grado de perfección moral que ellos poseen. Por llamarlo de una manera entonces, nosotros como seres encarnados somos muy fácilmente manipulables en este sentido. Pero no por agentes externos, sino que porque nosotros mismos damos lugar a que ello suceda. Parte de la labor que nosotros tenemos es entonces, primeramente, el estudiar, el prepararnos y seguidamente
el contener y saber que no debemos tener pensamientos que nos afecten y que sean aportados muchas veces por entidades ajenas. Nosotros mismos aportamos bastante, porque damos lugar, damos cabida a que esto suceda. Pero también tomemos en cuenta que todo el tiempo estamos rodeados de hermanos, muchas veces ellos necesitados, pero que se sienten más atraídos por nosotros, por nuestros pensamientos, por lo que irradiamos. Y muchas veces nosotros no sentimos esos acercamientos, porque pensamos que es parte de lo que nosotros pensamos, decimos o queremos hacer. Pero como platicamos muchas veces, son hermanos necesitados que se van a acercar hacia nosotros y nosotros tenemos que estar preparados y saber muy bien que tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos, en especial si son pensamientos no de los mejores que pudiéramos tener. En este caso, entonces, tendríamos, como platicábamos, los buenos pensamientos y los malos pensamientos. Sería imposible enumerar o clasificar a los buenos o a los malos fluidos o especificar sus cualidades respectivas, visto que su diversidad es tan grande como son variados los pensamientos. Los fluidos no poseen cualidades propias, sino las que adquieren en el medio en el que se elaboran. Se modifican según los efluvios de ese medio, como el aire por las exhalaciones y el agua por las sales de las capas que atraviesan. Según las circunstancias, esas cualidades entonces son como el aire y como el agua, temporales o permanentes. Pero no podríamos definir nosotros esas circunstancias o esas cualidades. No se pueden definir las cualidades de los fluidos espirituales. Porque quien va a dar el, el sentimiento, por llamarlo así, o el fin de esos fluidos, el uso en determinado momento, vamos a ser nosotros, a través de la buena intención con la que fue emitido un pensamiento, que se va a convertir en un fluido, que se va a convertir seguramente en algo que va a beneficiar o a perjudicar a alguien. Lo que hace que sean especialmente apropiados para la producción de tales o cuales efectos determinados estos pensamientos. Los fluidos no poseen tampoco denominaciones especiales, al igual que los olores son designados según sus propiedades y efectos, según el tipo original. Y aquí tenemos dos fragmentos que hemos encontrado en la Génesis que nos servía de guía para el día de esta noche. En el aspecto moral llevan impresos los sentimientos de odio, envidia, celos, orgullo, egoísmo, violencia, hipocresía, bondad, benevolencia, amor, caridad, dulzura. Si nos damos cuenta, es todo lo que nosotros somos y podemos entregar, podemos irradiar hacia las personas con las cuales nosotros convivimos. Los fluidos pueden llegar entonces a ser todos esos conceptos que acabamos de decir, según sea nosotros la intención con la que han sido emitidos. Pero está hablando del aspecto moral. Ahora, en el aspecto físico, son excitantes, tranquilizadores, penetrantes, incitantes, dificultantes, narcóticos, tóxicos, reparadores y expulsores. Podríamos llamarlo entonces y diferenciarlo de esta manera. ¿Cuál va a ser el fin para el que nosotros vamos a emitir o a utilizar un fluido? Hablando propiamente de nuestros sentimientos, aunque sabemos, como hemos platicado ya, que todo lo que nos rodea es parte de los fluidos universales. Pero entonces deberíamos de tener dos aspectos, el moral y el físico de esos fluidos, que era lo que nos hablaba al inicio del estudio de esta noche. La parte intangible y la parte tangible de los fluidos.
que no se pueden separar porque van a ir muy de la mano. El sentimiento es uno, pero la ejecución, la obra, el efecto que tenga ese sentimiento, ese pensamiento, podrá tener repercusiones que nosotros deseemos para bien o para mal. Podríamos decir entonces, en resumen, el cuadro de los fluidos será el de todas las pasiones, virtudes y vicios humanos, así como el de las propiedades de la materia y correspondientes efectos que produzca. Muchas gracias, hermano. Muy buena noche. Bueno, muchas gracias, Jorge, porque nos estás dando unas lecciones bárbaras. Hoy el contenido de la sesión de hoy ha sido muy denso, muy ilustrativo, pero yo sé que quedan muchísimas preguntas y lo que vale la pena es recordar que esta conferencia que nos has dado esta noche, pues queda disponible en la página de c.deluz.com durante toda la semana, porque hay que analizarla, hay que mirarla con detenimiento, porque abre una compuerta maravillosa, ¿no? Una compuerta en donde nos asomamos a una nueva dimensión de la vida, una dimensión que no conocemos, porque tal como lo mencionaba Jorge, pues nos hemos preocupado de utilizar los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Y la ciencia pues tiene disponibles todos los recursos de orden físico, que son los que conoce, domina y ha venido instrumentalizando, ha venido experimentando. Noten ustedes que cada vez que aparece algo nuevo, pues lo que decimos es que hay un descubrimiento. Es decir, llegamos a conocer algo que estaba encubierto. No estamos inventando nada, estamos realmente descubriendo cosas. Pues bien, es mucho lo que hemos descubierto ya hoy en día del mundo físico, pero tal como Jorge decía, pues hacemos referencia a las cosas que conocemos, con los recursos que conocemos, con los medios que tenemos a nuestro alcance, y sobre esa base, pues entonces construimos nuestra propia realidad. Pero incursionar en esto de los fluidos es algo que es bastante complejo, precisamente porque es absolutamente heterogéneo con relación a lo que conocemos en nuestro mundo físico. Es otra dimensión completamente distinta. Es tener que ambientarnos a otras situaciones que no conocíamos, que no entendíamos, y que por consiguiente pues era mucho más fácil ambientarnos con lo que ya estábamos acorde, pero no es fácil porque es cambiar completamente el panorama total. Tal vez un ejemplo que sirve para entender lo que nos está pasando en la noche de hoy es precisamente el caso de un yerno mío, el esposo de una de mis hijas, que en virtud de su inteligencia y su trabajo y todo aquello, la compañía que lo contrataba aquí en Colombia se lo llevó a trabajar durante 2 o 3 meses a Tailandia. Entonces, pues obviamente por el correo, oiga, ¿y cómo le está yendo? ¿Qué tal eso? Y dije, no, esto es una locura, esto ha sido muy difícil para mí porque, pues, todo es distinto, todo es diferente. Entonces, las personas son distintas, las costumbres son distintas, el lenguaje es diferente, la comida es diferente,
los hábitos y el comportamiento de las personas es completamente distinto y uno siente que está como en otro mundo, está en otra dimensión completamente diferente. Y, y él dijo que el primer mes le tocó hacer un gran esfuerzo para acoplarse a esa nueva cultura, a esas nuevas costumbres, a esa nueva forma de ver la vida, a esa nueva alimentación, por ejemplo, ¿sí? Y me decía, el primer mes fue eso, en el segundo mes como que ya estaba como más tranquilito y como que ya logré yo entrar por el aro y sabía qué podía comer, qué no podía comer, a dónde podía ir, a dónde no podía ir, y ya como que me fui amoldando. Y al tercer mes, pues ya me tocó venirme, entonces ya todo el esfuerzo que tuve lo perdí. Pero entonces caemos en cuenta de una cosa, no lo perdiste, no perdiste ese esfuerzo, por el contrario, tuviste una vivencia que es irrepetible, es completamente distinta. La gran diferencia de mi ejemplo y lo que hoy nos ha relatado Jorge es muy interesante porque realmente nuestra patria espiritual es esa. Allá esa es nuestra nación, allá ese es nuestro mundo, pero que tiene otras dimensiones completamente diferentes. Pienso yo que de pronto, tal vez una de las maneras como podríamos llegar a acercarnos a entender lo que toda esta nueva dimensión representa, lo podemos lograr de pronto a través de las matemáticas, poder comprender un poquito de este mundo nuevo, que es el mundo de los fluidos, el mundo espiritual, el mundo en donde tiene otras connotaciones. ¿Qué ha venido pasando? Que, pues como el libro mismo de los espíritus nos anuncia en su parte introductoria, no siempre es fácil aclarar conceptos, sobre todo porque hasta se carece del lenguaje apropiado. No se tienen las palabras apropiadas. Un ejemplo perfecto de esto es el concepto de magnetismo. El magnetismo se utilizaba para demostrar una serie de fuerzas fluídicas que en ese momento, estamos hablando de 1857 a 68, etc., no se conocían, lo único que se conocía era los fluidos electromagnéticos. Entonces se utilizó la palabra magnetismo, pero hoy en día sabemos que el magnetismo es una forma de fuerza fundamentada en la electricidad y viceversa, ¿no? Es el electromagnetismo el que funciona. Pero nada tiene que ver eso con la parte fluídica a la que llamamos magnetismo. Algunos autores espíritas contemporáneos de Kardec que conocieron de esta dimensión lo llegaron a llamar magnetismo animal para diferenciarlo del magnetismo electromagnético de la física. Es otro mundo, es otra dimensión distinta, con otras connotaciones. Por eso se pueden lograr ese tipo de fenómenos que para nosotros resulta como muy extraño, ¿no? Como yo tomo una idea y con base en esa idea logro plasmar mi mundo, hago la ideoplastía. Entonces me presento de la manera como yo me quiero presentar, me rodeo de los elementos que me quiero rodear y logro a través del pensamiento manejar, moldear esos elementos constitutivos de esta dimensión espiritual. Pero el tema recién comienza, el tema recién arranca. La próxima sesión estaremos hablando de otra parte correspondiente a los fluidos, que es por demás interesante. La recomendación de la noche de hoy, que por favor repasemos todo lo que Jorge nos ha regalado en la noche de hoy, que recordemos que hay mucho por aprender y tratemos de entender un poco más este tema que es bastante complejo,
pero que nos abre las dimensiones, otras dimensiones de la vida. Y cada vez que lo podamos comprender mejor, vamos a entender muchísimas cosas que para el resto de la gente que no conoce la doctrina espírita, que no ha estudiado la doctrina espírita, pues sencillamente son un misterio, ¿sí? Pero nosotros trabajamos con la fe razonada y gracias al mundo superior espiritual y al trabajo enorme y maravilloso del profesor Hipólito de Nizar Bail, Allan Kardec, pues tenemos el conocimiento de este tipo de cosas. Cuando hablamos de la doctrina espírita, pues hacemos referencia al libro de los espíritus. Hacía algunas presentaciones con base en ese otro libro maravilloso que se asoma a la ciencia desde el punto de vista espiritual, que es uno de los libros de la codificación que se llama La Génesis. Entonces, bueno, hay mucho por aprender y mucho por probar. Pero el tiempo ya de hoy nos acoge, solamente nos queda agradecerle infinitamente a Jorge Gómez por su presentación maravillosa de la noche de hoy, por el cúmulo enorme de conocimientos que nos ha dejado y seguramente inquietudes. Yo pedí en el chat ya que prepararan sus preguntas, pero no hubo preguntas. Y yo entiendo por qué no hubo preguntas, porque todavía nos falta como que asimilar un poco más todo este tipo de conceptos. Los quiero finalmente entonces, mis hermanos, invitar a que nos dispongamos físicamente para cerrar con honor esta sesión que Jorge Gómez nos ha regalado en la noche de hoy. Queremos invitarlos a hacer una plegaria para terminar nuestra reunión de la noche de hoy. Pongámonos físicamente, cerremos nuestros ojos y pongamos en la mente la imagen que tengamos del Maestro Jesús de Nazaret, nuestro guía, compañero y amigo, modelo y guía de la humanidad. Pongamos en nuestra mente la imagen que tengamos de Dios como inteligencia suprema, principio de todas las cosas. Y expresemos inicialmente para Dios el reconocimiento de su grandeza, de su misericordia y de su bondad infinita, al permitirnos acercarnos a todos estos conocimientos que son de gran utilidad para nuestro proceso evolutivo. Reconocemos en ti, Señor, tu grandeza, tu misericordia, tu benevolencia y el amor profundo que tienes a nosotros, tus hijos. Te damos gracias infinitas por esto. Te damos gracias, Señor, por la vida que tenemos, por la posibilidad que tenemos de ese proceso encarnatorio en el cual hemos tenido la fortuna de conocer la doctrina de los espíritus. Te damos gracias, Señor, porque nos aclaras cada vez más y nos traes a nuestra mente los conocimientos que han de contribuir para que nuestra vida sea mejor. Damos gracias igualmente a los guías, protectores y acompañantes de este grupo espírita de estudios puntosdeluz.com. Les damos gracias porque nos han acompañado en la noche de hoy y les pedimos que con su anuencia podamos repasar, conocer, profundizar y estar en mejores condiciones para entender con la profundidad y el alcance de los conocimientos que hoy hemos recibido. A nuestros espíritus guías, al Maestro Jesús de Nazaret, a Dios mismo, le imploramos desde lo más profundo de nuestros corazones a obtener la paz del mundo. Te pedimos, Padre Eterno, por nuestros compañeros, nuestros hermanos en el proceso evolutivo, que hoy son víctimas de la represión, que son víctimas de la violencia, que están perdiendo la vida
la posibilidad de continuar su camino. Te pedimos, Señor, por los desplazados, por las personas que han perdido su patria, su tierra, pero no han perdido la esperanza. Te pedimos por todos aquellos seres que están detentando la guerra, que se aferran al poder, que creen erróneamente que el poder está en este planeta. Para todos ellos, Señor, te pedimos tu luz, tu misericordia, y que le lleves el entendimiento para que entren en razón y comprendan que es necesario vivir en paz, buscar siempre la fraternidad, buscar siempre el equilibrio y hacer que la paz, la armonía reine entre todos los seres humanos. Te pedimos, Señor, por la paz del mundo, para que a todos nosotros nos des la fortaleza para seguir adelante, superar las dificultades y obtener de esta manera un paso más hacia nuestra felicidad. Que así sea.